Estamos en este ciclo electoral, este ciclo de conversaciones que hemos mantenido por las distintas provincias aragonesas. Hemos estado en Teruel, hemos estado en Huesca, estamos hoy en Zaragoza con el presidente Javier Lamán. Muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué hay que votar al PSOE en estas elecciones? O mejor dicho, ¿por qué hay que votarle a usted? ¿O si es lo mismo votarle a usted que votarle al PSOE? Respondo primero a lo segundo. Evidentemente soy el candidato del Partido Socialista, a mucha honra, con mucho orgullo, y por tanto, en este caso concreto, votarme a mí es votar al Partido Socialista. ¿Y por qué, en mi opinión, hay que hacerlo? Porque creo sinceramente que en estos 8 años Aragón ha encontrado el camino del éxito. Somos en este momento la segunda comunidad autónoma de España con menos paro, vamos camino de ser la primera. Somos en este momento la segunda comunidad autónoma con menos desigualdad, estoy seguro que acabaremos siendo la de menos desigualdad de todas, y somos la tercera comunidad autónoma con mejor calidad de vida. Quiero que seamos la comunidad autónoma con mejor calidad de vida. Insisto, hemos encontrado el camino, la legislatura que viene ha de suponer la culminación de estos objetivos y de algunos otros que le acabo de decir, y esto evidentemente solo se puede conseguir con un partido que entiende el Gobierno desde la moderación, que entiende el Gobierno desde el pacto, que entiende el Gobierno desde el alejamiento del ruido y de la crispación madrileña, y que lo ha demostrado fehacientemente durante 8 años. En cualquier caso, todos estos datos que acaba de escribir no permiten que usted adelante a las encuestas al Partido Popular. Las encuestas dicen que el Partido Popular va por delante de usted en intención de voto. ¿Qué está pasando? ¿Le castiga el sanchismo? Las encuestas las hay de todos los gustos, de todos los colores. Son indicadoras en un momento determinado de estados de opinión, pero insisto, yo creo que en este momento es tan volátil el estado de la opinión que hay contradicciones flagrantes entre unas y otras. Yo no soy capaz de medir hasta qué punto la acción del Gobierno de España beneficia, perjudica a los candidatos del Partido Socialista. Lo que sí tengo claro es que las elecciones autonómicas tienen que ser eso, elecciones autonómicas donde se hable de la comunidad autónoma, donde se hable de los programas que presentamos los distintos candidatos, los distintos partidos, y donde reafirmemos aquellos que creemos en que la comunidad tiene que tener voz propia, que Aragón tiene que tener voz propia, donde reafirmamos que esa declaración de intenciones es real. El Partido Popular es la voz de su amo o la Vox de su amo, depende de cómo lo quiera declinar o interpretar a cada cual. El Partido Popular necesita que todos los fines de semana esté por aquí Feijóo, Bendodo, Gamarra, cualquier dirigente del Partido Popular, porque si no, el señor Azcón se siente desamparado, se siente solo, no tiene proyecto, no tiene ideas. Pero nosotros tenemos proyecto, tenemos ideas y queremos exponerlas y queremos planteárselas a la sociedad aragonesa con cuantas menos interferencias mejor. ¿Vendrá entonces Pedro Sánchez a hacer campaña electoral en Aragón? Por supuesto, el día 18 de mayo el secretario general del Partido Socialista estará en Zaragoza. Usted siempre dice algo, que es una frase muy repetida, por delante del Partido Socialista está Aragón. Eso lo han dicho todos los grandes socialistas que en el mundo han sido. Los patriarcas del partido, Ramón Rubial, sin ir más lejos, siempre decía que por encima de todo está España, en nuestro caso Aragón, España también, después el partido y en último lugar los dirigentes. Yo me aplico esa jerarquía de prioridades a pies juntillas, y desde luego yo desde que soy presidente del Gobierno de Aragón he tenido siempre claro que no soy el delegado del Gobierno de España en Aragón, ni lo he sido con Rajoy, ni lo soy con Sánchez. Creo que con los presidentes de Gobierno del color que sea hay que tener una relación de lealtad, hay que practicarla, hay que exigirla, también la lealtad, y desde luego cuando se discrepa o cuando hay algo en lo que uno entiende que debe confrontar con el Gobierno, yo no tengo absolutamente ninguna reticencia en hacerlo, como también he demostrado. Entonces, por escuchar la respuesta a la pregunta que le he trasladado, el sanchismo no le perjudica. O sea, no le perjudica de alguna forma, cree en Aragón, que el Partido Socialista a nivel nacional tenga unos socios de referencia como es Esquerra, como es Bildu. Creo que eso no le perjudica. Yo de entrada me resisto a aceptar esa calificación de sanchismo.
Eso es algo que utiliza recurrentemente el Partido Popular. Yo no soy sanchista ni antisanchista. Yo prefiero hablar de la acción de un gobierno, el Gobierno de España, que ha hecho políticas públicas muy apreciadas por los ciudadanos, que en mi opinión ha hecho políticas que desde luego yo no comparto en absoluto, pero eso lo sabe todo el mundo, en determinadas cuestiones importantes de la política. Yo me he sentido desde hace unos cuantos años en minoría dentro del partido, pero evidentemente Pedro Sánchez las aplica porque tiene mayoría dentro del partido y lo hace con toda legitimidad. Insisto que lo de sanchismo es una etiqueta que como caballo de batalla utiliza recurrentemente el Partido Popular, seguramente porque no tiene otro proyecto ni otra idea para España que no sea echar a Sánchez. Me gustaría saber qué quiere hacer el señor Feijóo, por ejemplo, con la política hidráulica, porque con esto de la sequía y con esto que está pasando en Doñana, me temo que van a volver a oírse tambores de trasvase. De hecho, ustedes entrevistaban el otro día a Bendodo en el Heraldo, y a pesar de que le repreguntaban no había forma de sacarle una palabra de condena o de rechazo del trasvase del Ebro, lo cual me hace temer que ese va a ser un tema que el Partido Popular va a recuperar porque no tiene otra idea ni tiene otro mantra que llevarse a la boca. En lo demás, ni en vivienda ni en absolutamente nada tiene ninguna idea. El señor Azcón va por el territorio demostrando que la comunidad autónoma le viene muy grande, limitándose a hablar de Javier Lambán en términos poco amables en general, mientras que yo recorro el territorio de arriba abajo hablando de Aragón, del presente y del futuro. No, estaba mirando que hablando de tono poco amable, la verdad es que usted también se dirige con contundencia cuando habla de su oponente político. Tengo por aquí algunas notas que no me quiero equivocar, pero dice textualmente que el señor Azcón es un político menor, es un adolescente, que Nati Choca es un florero, Azcón, que es un político de vuelo gallinacio y tutelado. Algunas de esas cosas que usted ha dicho las dice él que las he dicho, pero yo realmente no las he dicho. Yo si tuviera que definir a mi buen amigo Azcón, diría que es un hombre jovial, festivo, dicharachero y que en política lo tiene todo por hacer. Ha sacado usted el tema del trasvase, ha sacado usted también el tema de la sequía. Hablemos de eso. Ayer mismo el candidato Feijóo habló de la posibilidad de regular el gallego, habló de la posibilidad de recuperar Viscarrués. ¿Qué le parece este proyecto en este momento de sequía y de escasez? ¿Hay que hacer nuevos embalses? Feijóo habló de la chuleta que le acaba de pasar cuando irrumpió por Huesca, provincia de cuya problemática es absolutamente ignorante el señor Feijóo. Regular el gallego recuperando Viscarrués, cualquiera que entienda mínimamente de política de agua sabe que es absolutamente imposible porque Europa lo prohibirá siempre. Y en cuanto a la sequía, ¿qué quiere que le diga? En este momento es una de nuestras máximas preocupaciones. Yo jamás había visto una situación de esta naturaleza. Esta misma mañana se reunían la consejera Maite Pérez con el consejero Lona para hablar de la sequía en la traducción que como problema va a tener en lo que se refiere a los incendios forestales, que es una de mis preocupaciones fundamentales también. Y lo cierto es que la situación es muy grave, no solo con derivaciones en el terreno de la agricultura, también en el terreno de la ganadería. Con el Gobierno de España estamos estudiando soluciones. Los agricultores, los ganaderos no se van a quedar abandonados, no van a quedar desamparados, pero vamos a ver poco a poco qué es lo que podemos hacer por ellos y cuando digo poco a poco digo los próximos días, porque no podemos esperar mucho para darles señales de esperanza ante el verano y el otoño que se les avecina. Evidentemente parece que son dos medidas necesarias, una de las que pueden ser a corto plazo, pero también habrá que pensar en medidas a largo plazo. El Pacto del Agua está ahí. El Partido Popular le acusa a usted de que hay más de 30 medidas, 30 proyectos que tenían que estar puestos en marcha y que no se han puesto en marcha. ¿Cree oportuno recuperar la mesa del agua? ¿Cree oportuno recuperar, insisto, obras que permitan cierta regulación de los caudales? Ha habido una mesa del agua de la que yo estoy muy satisfecho, en la que por primera vez se ha roto el consenso y quien lo ha roto ha sido el Partido Popular. Se consiguió un altísimo grado de acuerdo
con todas las organizaciones agrarias dentro, con los regantes, con buena parte de las fuerzas políticas, incluso las que tradicionalmente se oponían a llegar a acuerdos en el tema del agua, y el Partido Popular se opuso por el simple acto reflejo de oponerse absolutamente a todo. Lo cierto es que tenemos un plan hidrológico de Cuenca muy positivo. El Gobierno de Aragón ha conseguido que el Gobierno de España se comprometa a terminar las 4 grandes obras del Pacto del Agua, y desde luego en ese plan hidrológico no se ha dejado atrás ni una sola de las obras. Simplemente se ha dicho que en el horizonte del 2027 hay que terminar estas 4 grandes obras y que todas las demás quedan pendientes de futuras planificaciones. Cuando el señor Azcón habla de esta cuestión, vuelve a demostrar que a Aragón le viene grande. Casi todas las actuaciones son actuaciones para desarrollarse en la margen derecha del Ebro, y para regular y para hacer regadíos hace falta regantes que tengan la aspiración de invertir y de regar. Y eso en las actuales circunstancias. Y en la margen derecha, en principio, tiene dificultades, necesita más estímulos, y en eso estamos trabajando también. Pero lo cierto es que desde hace 30 años no había regadíos en Aragón, no se transformaba el secano en regadío en Aragón, y el Gobierno que yo presido en 8 años ha puesto en transformación de secano en regadío 30.000 hectáreas. Por tanto, criticar al Gobierno de Aragón en esta materia lo que demuestra es una ignorancia oceánica respecto a esta cuestión, también respecto a esta cuestión. Hablando del cambio climático, porque lógicamente estas son las consecuencias del cambio climático, hemos vivido ya el que ha sido el primer incendio del año, un incendio devastador en Teruel. ¿Medidas concretas también para poder actuar en contra de los incendios se van a poner en marcha? ¿Qué actuaciones estamos haciendo? Mire, cuando yo hablo de Aragón con voz propia, lo que trato de decir es que ya ha quedado atrás la etapa en que aceptábamos resignadamente las medidas y las decisiones que se adoptaban en Madrid. Nos considerábamos relegados, nos considerábamos incapaces de tomar la iniciativa en ningún asunto, y poco a poco hemos ido adquiriendo conciencia de nuestras capacidades, y poco a poco nos hemos dado cuenta de que por pocos que seamos, en cuanto a demografía se refiere, si ponemos a funcionar nuestra cabeza, si ponemos a funcionar nuestro talento, tenemos que aspirar resueltamente a intervenir en la gobernanza de España y a plantear soluciones para problemas que tiene el conjunto del país. Y uno de ellos es el de los incendios forestales. Es un error pensar que con medios públicos se puede limpiar el bosque en invierno y se puede confiar absolutamente en ello para apagar los incendios en verano, y eso que tenemos unos operativos forestales absolutamente magníficos, de los mejores de España. Pero lo cierto es que con los operativos forestales, con los operativos públicos, apenas podemos limpiar 4.000 hectáreas al año cuando hay 2,5 millones de hectáreas que limpiar. Y desde luego, cuando estos incendios llamados de sexta generación irrumpen, no hay medio material que sea capaz de apagarlos. Por tanto, hay que ir a la raíz del problema. Desde luego, el cambio climático es un agravante, pero no es la causa última más importante. La causa última más importante es el cambio de modelo productivo del medio rural, el abandono de la agricultura, el abandono de la ganadería, el abandono de los bosques. El otro día estábamos en San Agustín y en Olva, y veíamos mapas en los que se demuestra que la zona incendiada en el último episodio que tuvimos, en el año 56, era todo terreno de cultivo. Eso ha desaparecido. Ahora es terreno fácilmente inflamable. ¿Qué tenemos que hacer? Atacar el problema en su raíz, y el problema en su raíz es eliminar la biomasa que se va acumulando en el bosque, y eso desde luego solo es posible hacerlo con colaboración público-privada, incentivando a las empresas para que limpien ellas el bosque y conviertan los residuos forestales en energía o en cualquier otro tipo de producto que además sea rentable. ¿Está anunciando algún tipo de plan concreto, algún tipo de actuación que va a poner en marcha en las próximas semanas? Porque el verano está a la vuelta de la esquina. Lógicamente habrá que limpiar los bosques a la mayor velocidad posible. No digo todos, que lógicamente aquí hay zonas de especial riesgo. Hombre, hemos desplegado todos los operativos este invierno. Hemos hecho llegar ya formalmente a la vicepresidenta Rivera nuestro planteamiento, nuestro plan, porque tiene que tener un ámbito de aplicación nacional, aunque la iniciativa a nivel nacional la estamos tomando nosotros. En
esto o en la cuestión del problema de la sanidad o en el asunto de la energía. Y desde luego lo que estamos es escuchando mucho al territorio, porque el otro día en esa reunión en San Agustín escuchábamos experiencias que nos apartaban los alcaldes, esos magníficos hombres y mujeres que tiene España trabajando a pie de obra, y tienen ideas y tienen experiencias que aportar francamente maravillosas de recuperación de la ganadería extensiva como elemento de limpieza de los bosques, de agrupación de propietarios para actuar de manera más contundente cuando se producen los incendios. Pero esto no es algo que se pueda improvisar, esto es algo que hay que plantearse seriamente para que a medio plazo tengamos las políticas precisas y las decisiones administrativas precisas que hagan eficaz esta idea que yo le estoy diciendo. Y desde luego para eso hace falta que fundamentalmente desde el ámbito del Gobierno de España cambien las prioridades y cambien las normativas y cambien también los análisis sobre por qué se producen los incendios, que en mi opinión desde el punto de vista del Gobierno de España parte de análisis equivocados. ¿No ha faltado también entonces una cierta previsión? Sabemos que las temperaturas están subiendo, sabemos cuál es la realidad del cambio climático, conocemos también esa evidencia que usted ha descrito hace un momento del abandono de ciertas zonas de cultivo. ¿No ha faltado entonces previsión? Si ahora de repente nos encontramos con este asunto, cuando incendios forestales, se han venido produciendo año tras año. El problema se va agravando conforme se va acumulando biomasa, y es obvio que si esto ocurre en este momento, una de las razones de que ocurra, y que ocurra además con tanta violencia, de una manera tan dramática, es que hace muchos años que se debían haber tomado medidas, pero no se han tomado. En todo caso, le diré que la primera comunidad autónoma que ha advertido esta circunstancia y que ha puesto manos a la obra ha sido Aragón, de todas las 17 comunidades autónomas de España. Usted también ha establecido una advertencia nacional en relación con el tema de la sanidad, un tema que le preocupa, lanzando una propuesta. ¿Pero qué eco ha tenido esa propuesta? Lanzó esa propuesta, y ¿qué eco ha tenido esa propuesta en el resto de comunidades autónomas? Porque yo hasta la fecha no he encontrado un reflejo masivo, una respuesta de alguna forma que quiera de alguna forma secundar la iniciativa que plantea. Pues ha suscitado muchísimo interés. La consejera de Sanidad, Sira Ripollés, puede dar fe de hasta qué punto sus colegas en las distintas autonomías se han interesado por la propuesta. Le han comunicado a ella el altísimo grado de acuerdo existente sobre la propuesta, aunque yo ya dije que no era el mejor momento para plantear grandes debates. Estamos ante unas elecciones que todos estamos disputando a cara de perro, y yo ya decía que de lo que se trata es de poner la ficha y de que todo el mundo tenga claro que por la cuenta que nos trae, recién pasadas las elecciones y constituyen los gobiernos, el de la sanidad es uno de los primeros asuntos que tenemos que poner sobre la mesa, porque si no hacemos lo que tenemos que hacer, y si no lo hacemos todos a la vez, porque los problemas de las distintas comunidades mutatis mutandis son bastante parecidos, puede llegar un momento en el que la sanidad pública, que todavía es un operativo del que podemos sentirnos muy orgullosos, puede entrar en situación de colapso. Y esa es otra iniciativa que Aragón, con voz propia, ha adoptado, y desde luego mi propósito para seguir gobernando Aragón es que cada vez los aragoneses seamos más influyentes, rompamos todos los cristales, irrumpamos sin ningún complejo en todos los temas, y tratemos de no solo emular, sino superar a comunidades autónomas que tradicionalmente mirábamos casi con envidia, y ellas, por cierto, nos miraban por encima del hombro, y que en este momento ya no miramos con envidia y nos da exactamente lo mismo cómo nos miren ellas, porque nos hemos dado cuenta que, puestos a desplegar nuestras capacidades y nuestro talento, podemos hacer las cosas no igual, sino mejor que ellos. Le voy a dar un dato. Sí que es cierto que las listas de espera en Aragón se han rebajado, quiero ser objetivo, pero todavía hay cerca de 5.493 personas a la espera de una operación, el dato es de febrero, que llevan más de 6 meses esperando. Son muchas. Muchas. Pero lo cierto es que en un plazo bastante razonable de tiempo hemos reducido las listas de espera a la mitad. Cuando se dice que en Aragón se invierte poco en servicios públicos, se está faltando clamorosamente a la realidad. En los 4 años del Partido Popular de Gobierno, Aragón fue la segunda comunidad autónoma que más recortó el gasto social. Desde que nosotros gobernamos, desde el año 2015, somos la tercera comunidad autónoma que más ha aumentado el gasto social en la inversión, y fundamentalmente en sanidad y en educación.
En este momento tenemos unos ratios de inversión por habitante muy altos, desde luego superior al de todas las comunidades autónomas de España gobernadas por el PP, unos ratios de profesionales sanitarios por habitante muy altos, en algunos casos somos los primeros de todos. Estamos invirtiendo mucho en sanidad y en cuanto a las listas de espera, me atrevo a pronosticarle a usted que el plan que se trazó la consejera Sira Repollés no solo se va a cumplir, sino que vamos a alcanzar los objetivos planteados mucho antes de lo previsto. Y eso que, a diferencia de otras comunidades autónomas, nosotros no hacemos trampas con las cuentas. 12 millones de euros ha costado parar la huelga sanitaria. ¿Es mucho, es poco? Es el resultado final de una negociación por parte de un gobierno que se ha caracterizado por poner por encima de todo el respeto a los trabajadores, el respeto al mundo del trabajo. Permita que le haga una pequeña apostilla. Yo presumo mucho de los empresarios aragoneses. Creo que Aragón tiene una gran fortuna, una gran suerte con sus empresarios, con su creatividad, con su empuje, con su competencia y con su competitividad, si me permite la expresión, pero no se habla lo suficiente del trabajo, sea trabajo público, sea trabajo privado. Y en realidad cualquier proyecto político que se precie debería situar el trabajo en el centro de sus objetivos, casi en los puntos más altos de la jerarquía de elementos a proteger. El trabajo es lo que sustenta la sociedad, el trabajo es lo que sustenta la realización personal de los individuos. Al trabajador hay que cuidarlo. No en vano me he traído yo a mi lista de las Cortes nada más y nada menos que a Daniel Arastoy, secretario general de la UGT hasta hace pocos días. El trabajo hay que mimarlo, hay que tener una excelente formación profesional porque de la calidad de los trabajadores, de la seguridad de los trabajadores, de las garantías y del confort con el que los trabajadores desarrollen su función, depende casi todo. Dependen los impuestos, depende la fiscalidad y depende que las empresas sean exitosas. Y nosotros, desde el Gobierno de Aragón, hemos sido muy respetuosos con ese hecho desde el principio y hemos buscado el diálogo. Hemos fomentado el diálogo social con COE, con CEPIME, con comisiones y UGT, que se ha convertido, me refiero al diálogo social, en una fuente de atracción de inversiones formidable porque es la mejor manera de garantizar paz, la mejor manera de crear caldos de cultivo que atraigan inversores y que generen sosiego alrededor. Y en el caso de la Administración, de la que somos responsables, hemos llegado, por ejemplo, a un acuerdo, a un convenio colectivo con el personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma después de 16 años sin acuerdo y hemos ido avanzando en acuerdos tanto en la sanidad como en la educación. Los acuerdos siempre en términos económicos es evidente que tienen un impacto sobre las cuentas, pero yo considero que ese impacto está perfectamente justificado por conseguir paz social y por conseguir que los sanitarios, que los trabajadores de la función pública desarrollen su trabajo de la manera más satisfactoria posible. Sí, yo no lo valoraba, solamente le preguntaba si era mucho o poco. Lo que sí que es cierto es que todavía siguen faltando médicos en los pueblos, se están cerrando consultorios, hay dificultades también en ciertos centros de salud, no está bien engrasada la maquinaria sanitaria. Yo creo que está bien engrasada, pero es que uno de los problemas en los que en nuestra propuesta al resto de las comunidades autónomas, una de nuestras propuestas en esa iniciativa para la sostenibilidad y la eficacia de la sanidad pública española y que todos los consejeros de España han dado por buena, es que faltan sanitarios, no falta presupuesto. No faltan plazas creadas, faltan profesionales sanitarios para cubrir esas plazas. Recientemente ha habido un problema, concretamente que afecta a mi salud directamente, lo digo porque se ha producido en Eje de los Caballeros, y la consejera se las ha visto y se las ha deseado para solucionar el problema, pero no porque no haya dinero, no porque hayamos hecho ningún recorte, al contrario, hemos incrementado el presupuesto de la sanidad de una manera exponencial, un 13% más este año. Entonces, si lo entiendo bien… El problema es que no hay sanitarios, el problema es que hay médicos y me preguntará usted, ¿y eso no se ha previsto? Y le responderé no.
Hace muchos años que se tenía que haber previsto, hace muchos años que los gobiernos de España de todos los colores tenían que haber hecho la previsión de que eso iba a ocurrir y seguramente también tendríamos que haber sido más proactivos los gobiernos de las comunidades autónomas. El caso es que ahora tenemos ese problema, normalmente no cabe llorar por la leche derramada y lo que tenemos que hacer es solucionarlo rápidamente porque, claro, primero, cada vez somos mayores, nos ponemos enfermos con más frecuencia, somos pluripatológicos. Por muchos años que viva y, sin embargo, no tenemos capacidad de reemplazar a los médicos y a los sanitarios que se jubilan. Y ese es un desajuste que, desde luego, tiene como causa última una mala o nula planificación. No, me parece importante lo que está diciendo porque y quiero ser fiel a lo que a sus palabras, no es un problema presupuestario, es un problema de que faltan médicos. Y es un problema también, obviamente, de falta de previsión. Gobierno de Aragón. Es una cuestión de falta de previsión de los últimos 3 o 4 gobiernos de España y, bueno, alguna negligencia habremos cometido también las comunidades autónomas y la propia universidad, que es al fin y al cabo de donde tienen que salir los médicos y que a veces plantea notas para entrar en la Facultad de Medicina excesivamente elevadas, con lo cual muchas vocaciones médicas se quedan por el camino y luego nos encontramos con que no tenemos médicos. Quiero hablar de la COVID. Lo que sí hemos sido es la comunidad autónoma más transparente a la hora de informar. Esto lo podremos comunicar en cualquier momento públicamente. Yo no le puedo contestar ahora mismo, pero desde luego si alguien ha sido transparente contando lo que ocurría, a veces incluso en perjuicio de nuestra propia reputación nacional, hemos sido justamente el Gobierno de Aragón. ¿Y por qué en Aragón la letalidad de los mayores de 60 afectados, lógicamente, por la COVID, fue de las más altas o la más alta de todas las comunidades autónomas? Pues porque tenemos uno de nuestras debilidades desde el punto de vista demográfico es que somos una comunidad altamente envejecida. Esa es la explicación. Le voy a leer una frase que pronunció usted hace unos días. No son necesarios inversores foráneos que en el corazón llevan cualquier cosa menos el color de los equipos a los que dicen defender. Esta frase la pronunció usted el pasado 23 de abril en su discurso institucional. Y el 21. Y el 21 también, efectivamente, en Huesca. Alguien ha hecho una interpretación absolutamente capciosa e interesada de lo que yo quise decir. Yo se la vuelvo a leer si quiere. No. Yo no criticaba en absoluto a los inversores del Real Zaragoza. Lo que lamentaba profundamente es que ante algo como es la gestión de un club, que es el club por antonomasia de Aragón, no hubiera habido empresarios aragoneses que se hicieran cargo de esa inversión y la sacaran adelante. Y desde luego para mí son bien recibidas todas las inversiones procedentes de donde sean. Pero cuando se trata de algo que afecta a las emociones y al corazón de las gentes, yo prefiero que los negocios, yo prefiero que los asuntos estén en manos de aragoneses que en manos de gentes a las que respeto absolutamente, que han podido venir con las mejores intenciones, pero que evidentemente jamás sentirán lo de aquí con la misma intensidad que lo pueda sentir alguien de aquí. Por tanto, ese es el significado exacto de las palabras que yo dije. Convendrá conmigo que al menos el equivoco se ha producido, o sea, la interpretación por 2 veces seguidas, yo creo que sí es así como me plantea la cuestión. No, pero porque al parecer estos inversores que a mí no me han dicho nada tienen permanentemente un vocero que es quien se ocupa de difundir el estado de ánimo de estos señores, siempre tergiversando su opinión, que se llama Jorge Azcón. ¿Qué problema tiene con la... Explíqueme la postura del Partido Socialista respecto a la Romareda. ¿No le parece, hablando de estos inversores que acaba de reconocer sus virtudes y su voluntad inversionista, si un inversor viene y quiere construir un campo de fútbol, ¿qué problema hay? Absolutamente ninguno. Vamos a ver, yo por ser preciso y tratar de zanjar polémicas, que estoy absolutamente seguro que no las zanjaré porque alguien esté interesado que esto se mantenga como un problema vivo del cual saca rédito electoral. Yo respeto del Real Zaragoza 2 cosas. Primero, a la afición, absolutamente maravillosa, absolutamente envidiable,
hace muchos años que están en segunda, saben la historia que tiene su club y sigue yendo a la Romareda todos los domingos. Y segundo, la propia historia del Real Zaragoza. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Que ha habido un señor que se presentó a las elecciones hace 4 años prometiendo como principal bandera la reforma de la Romareda. Y han pasado 4 años y este señor, el alcalde de Zaragoza, ha sido incapaz de mover un ladrillo en la reforma de la Romareda. Y permanentemente ha tratado de culpar de su fracaso al Partido Socialista, cuando el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza es irrelevante. El señor Azcón ha tenido mayoría para hacer lo que le diera la gana en este asunto y en cualquier otro. Pero esto, si me permite, era un proyecto que se buscó siempre, que tenía que salir con consenso. El señor Azcón, para el señor Azcón era un proyecto bandera electoral del que quería sacar votos y que no ha hecho ningún esfuerzo por tener consenso. Ha tenido 16 votos para hacer exactamente lo que le diera la gana. Al final ha hecho algo que a nosotros no nos gusta, pero es irrelevante que nos guste o no nos guste. Hombre, es irrelevante porque, insisto, el señor Azcón tiene los votos. Nosotros estamos muy preocupados de la situación a la que estamos llegando. Nosotros, claro que estamos preocupados de que Zaragoza se pueda quedar sin mundial, pero es que el responsable es el señor Azcón, que a estas alturas sigue sin resolver las cuestiones fundamentales para que la Federación Española de Fútbol dé por bueno un proyecto en el que se pueda jugar al fútbol en el hipotético mundial del año 2030. ¿Cuál es el asunto en el que tiene que ver el Gobierno de Aragón con el proyecto del señor Azcón? Solo uno, y además es que es facilísimo de resolver. Al Gobierno de Aragón no le importa, por así decirlo, el modelo elegido. El Gobierno de Aragón no tiene nada que decir respecto al modelo elegido, podrá gustar más, podrá gustar menos. El Gobierno de Aragón lo único que está diciendo es que por tratarse de una reforma muy notable del plan de urbanismo es preceptivo que lo apruebe la Comisión Provincial de Urbanismo. Y el señor Azcón, si simplemente se limitara a cumplir la ley, remitiera el proyecto de la Romareda a la Comisión Provincial de Urbanismo, con toda seguridad se encontraría con que antes de las elecciones el proyecto estaría aprobado y nadie se lo podría recurrir ni nadie le podría plantear ninguna clase de problemas. ¿Qué ocurre? Es que el señor Azcón ha sido negligente en la gestión, ha tratado de sacar provecho electoral del asunto y ha sido incapaz de llegar hasta el final del proyecto sin poner un solo ladrillo, y además el señor Azcón es un insumiso ante las leyes, no le da la gana cumplirlas. ¿Qué tiene que hacer el señor Azcón? Remitir el proyecto a la Comisión Provincial de Urbanismo y antes de las elecciones tiene despejado totalmente el camino. Lo que yo no puedo hacer como presidente del Gobierno de Aragón es decirles a los funcionarios del Gobierno de Aragón que prevariquen. Es decir, que hagan caso omiso de la propia obligación que tienen de hacer cumplir la ley. Fíjese si es sencillo de resolver el asunto de la Romareda. Pero entonces, ¿cómo me puede estar diciendo que si se remite el informe a la Comisión Provincial de Urbanismo se va a aprobar antes de las elecciones si no sabemos qué van a decir los funcionarios? Si no sabemos qué van a decidir los funcionarios. Todo da a entender que el proyecto desde el punto de vista legal no tiene ningún problema, salvo el de que lo tiene que aprobar la Comisión Provincial de Urbanismo por una cuestión que está así establecida en las leyes. Desde el mes de noviembre se le está pidiendo al Ayuntamiento que remita el proyecto y al Ayuntamiento no le ha dado la gana de remitir el proyecto. Se ha repetido hasta la saciedad. Ha llegado un momento en el que el Gobierno, en otros casos, ya había presentado un contencioso administrativo. En este caso, el Gobierno, el señor Soro, decidió no presentar ningún contencioso administrativo para dar lugar a que el Ayuntamiento se aviniera al cumplimiento de la ley y presentara el proyecto con la práctica, yo diría, total seguridad de que la Comisión Provincial de Urbanismo le va a dar el visto bueno. ¿Por qué no remite el Ayuntamiento a la Comisión Provincial de Urbanismo el proyecto? Le aseguro que en 15 días el asunto estaría totalmente resuelto, salvo que lo que se pretenda sea utilizar el asunto para confrontar contra el Gobierno y para culpar al Partido Socialista de un fracaso que es entero y verdadero del señor Azcón. Es cierto que ahora estamos en este escenario que me está describiendo, pero también con carácter previo a llegar a este escenario, el Partido Socialista ha puesto dudas, sobre todo con el modelo de concesión, con la concesión a los 75 años. Nosotros no hubiéramos hecho eso.
Nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con esa concesión. Otra cosa es que eso sea ilegal. Nunca hemos dicho que sea ilegal. No. Lo único que digo es que usted me decía que no había ningún problema, que quería consenso, pero le estoy remitiendo que el Partido Socialista ya había expresado sus dudas respecto al modelo de concesión. Dudas no. Nosotros estamos en contra del modelo que se ha elegido, pero una cosa es que se esté en contra y otra cosa es que sea ilegal. Puede ser perfectamente legal. Es más, yo creo que es absolutamente legal. Nosotros no hubiéramos hecho eso. Nosotros creemos que es algo que se ha hecho fatal desde el principio, sin entrar en pormenores. Pero evidentemente aquí no estamos hablando de qué modelo le gusta a uno, qué modelo le gusta al otro. Aquí estamos hablando de cumplimiento de la legalidad. E insisto, es algo tan sencillo como que el Ayuntamiento remita el proyecto a la Comisión Provincial de Urbanismo y que en 10 o en 15 días el asunto esté resuelto. ¿Por qué no lo hace el señor alcalde? Pues porque yo creo que le conviene más, o eso piensa él, estar con este asunto en plena trifulca electoral, acusar al Partido Socialista, etcétera, etcétera, que solucionar verdaderamente el problema. E insisto, nosotros estamos preocupados de que Zaragoza no pueda llegar a tiempo del Mundial por negligencia del señor Azcón, porque lo que tiene que hacer el Gobierno para cumplir con las obligaciones de la candidatura ya lo hemos hecho todo. Eso quería decirle. Quizás el asunto más grave en este momento es que está en peligro la candidatura de Zaragoza al Mundial de 2030. Pero insisto, lo que nosotros teníamos que hacer lo hemos hecho. Está en peligro porque el Ayuntamiento de Zaragoza no ha cumplido sus deberes y a estas alturas no tiene un proyecto de campo que presentarle a la Federación Española de Fútbol. Pero insisto, ha tenido 16 concejales para hacer de la Romareda Maracaná o un futbolín, lo que le hubiera dado la gana. Y ha decidido no hacer ni Maracaná ni un futbolín, no ha hecho absolutamente nada. Es el gran fracaso del señor Azcón del que quiere culpar al Partido Socialista. 6 iniciativas en las Cortes en los últimos 20 años en favor de la unión de estaciones. Y le voy a leer esta frase, que es de la presidenta de Aramón, también consejera de Economía. Si el territorio no responde, es el promotor, la Diputación Provincial de Huesca, quien debe reflexionar. Bueno, a mí todo esto que está pasando con el proyecto de la unión de estaciones me está sorprendiendo y le he de decir que no sé si decepcionando o defraudando. Nosotros nos embarcamos en este proyecto porque desde hace muchos años era una petición, yo entendía que unánime, del Pirineo, de las instituciones, del tejido empresarial, de las gentes del Pirineo. Es un proyecto que cuesta mucho dinero y que los fondos europeos nos dieron la oportunidad de financiar, haciendo un gran sacrificio todo el territorio de la comunidad para invertir la casi totalidad de lo que nos toca de turismo en esa unión de estaciones, que yo creo que es un buen proyecto que nos pone en situación de competir con Baqueira, con Andorra, con las grandes estaciones europeas. Es un proyecto que desde mi punto de vista es absolutamente sostenible, de un impacto ambiental mínimo. Yo a todas las gentes que de entrada se oponían y se lo he ido explicando, cuando se les explica de verdad lo entienden a la perfección y dejan de oponerse a él. Hay una izquierda protestataria que siempre llega 15 o 20 años tarde a llegar a la conclusión real de por qué camino va el progreso, pero con todo esto ya contábamos. Lo que yo no contaba es con que se fuera a producir una reacción como la que se está produciendo en el Pirineo y que dos poblaciones tan importantes como Jaca y Samiánigo, sus respectivos plenos, hayan decidido darle la espalda a este proyecto. Y desde luego nosotros seguimos cumpliendo nuestro trabajo. Hoy mismo el vicepresidente Aliaga le ha remitido al Gobierno la respuesta al cuestionario que desde Europa se ha planteado sobre la naturaleza del proyecto. Pero desde luego lo que se me antoja que es francamente difícil es hacer algo contra la voluntad del propio territorio. El territorio que, por cierto, es el origen de la petición, de la reivindicación, porque los ayuntamientos de los que estoy hablando, en el mes de diciembre del año pasado, tomaron acuerdos para apoyar la unión de estaciones. En fin, nosotros seguimos pensando que es un excelente proyecto, nosotros seguimos trabajando en todo lo que es la tramitación del mismo. En la propia elaboración del PIJA eliminaría cualquier duda respecto a la sostenibilidad ambiental,
porque el INAGA y los organismos aragoneses son muy estrictos en la aplicación de la normativa ambiental, pero evidentemente si el territorio no apoya un proyecto de esta naturaleza, no sé si tiene sentido que nos sigamos esforzando los demás en sacarlo adelante. En cualquier caso, son dos ayuntamientos que han modificado las iniciativas que inicialmente tenían planteadas, pero tampoco han dicho que no al proyecto. Usted también siempre ha sido muy partidario de, si tiene algo en la cabeza, si crees un proyecto estratégico de comunidad, llevarlo a cabo al margen de posibles discusiones o manifestaciones que puedan escucharse en la calle. No, yo soy de los que piensa que un gobernante, si tiene las ideas claras, tiene que desarrollarlas y no estar al albur de una manifestación ocasional. ¿Y en eso tiene la idea clara? ¿Cree que la unión de estaciones es necesaria? Tomar decisiones contra la opinión de los beneficiarios de esas decisiones es algo que es complicado. Insisto, nosotros seguimos cumpliendo todas nuestras obligaciones al respecto, aunque es verdad lo que decía la consejera Gastón. Al final tendrán que ser las entidades que han de contratar las obras quienes decidan si las contratan o no, y desde luego no es el Gobierno de Aragón quien tiene que tomar esa decisión. Lo que pasa es que parece, si me permite, que este es un proyecto de comunidad, un proyecto para todo Aragón, un proyecto estratégico que permite a la comunidad poder competir en materia de turismo de nieve con otras comunidades limítrofes que sí que están realizando inversiones. Sí, y por eso es sorprendente que los máximos beneficiarios de ese proyecto de comunidad en este momento estén dándole la espalda a ese proyecto de comunidad. ¿Nota el respaldo del Gobierno de España en este asunto? La ministra Rivera ha hablado con usted recientemente, del ministro de Industria, que es de alguna forma también el depositario y responsable de los fondos, de la llegada de los fondos europeos. ¿Está notando ese respaldo? Y estoy hablando últimamente con el ministro de Industria, con Héctor Gómez, que está recién llegado al cargo. Respecto a la ministra anterior, a Reyes Maroto, solo puedo decir que el secretario de Estado de Turismo estuvo en diciembre aquí en Aragón con el vicepresidente Aliaga, dando su respaldo absoluto al proyecto de la Unión de Estaciones. Era el segundo de a bordo de Reyes Maroto. Yo le he dado un tiempo a Héctor Gómez, al actual ministro. Héctor Gómez se ha ido familiarizando con el proyecto, nos ha hecho llegar esas preguntas que formula la Unión Europea y se las hemos respondido. He de decirle sinceramente que al ministro no le he notado ninguna animadversión hacia este asunto. Por cierto, hay quienes se van a Europa a poner el grito en el cielo, a tratar de que sea la Unión Europea quien se oponga. Yo tengo la absoluta convicción de que Europa no se va a oponer a este proyecto siempre y cuando se cumplan las prescripciones medioambientales, pero jamás algo autorizado en Aragón por los organismos aragoneses ha sido rechazado por la Unión Europea. Por tanto, yo no tengo ningún miedo a la Unión Europea, solo tenemos un obstáculo gravísimo, que es que el Pirineo no se está posicionando de una manera contraria o está callado, y desde luego ese no es el mejor argumento que yo puedo utilizar en un momento determinado para defender este proyecto ante ninguna instancia. Habla de las dudas que expresa el territorio, pero en el seno del cuatripartito, de su gobierno, tampoco existe una voz única respecto a este proyecto. Tanto CHA como Podemos se han manifestado claramente en contra. ¿No sería necesario, en cuestiones de comunidad, cuestiones estratégicas, una única voz? Estoy convencido de que CHA y Podemos dentro de 10, 12, 15 años a lo mejor son los máximos defensores de la unión de estaciones, de los embalses y de todo este tipo de cuestiones que están absolutamente alineadas con el progreso, pero que a algunos les cuesta llegar a esa conclusión. Van siempre 10, 12, 15 años por detrás. No obstante, lo cierto es que cuando pactamos el Gobierno ya dejamos claro en el propio documento del pacto que había asuntos en los que no estábamos de acuerdo, fundamentalmente lo relacionado con la nieve, lo relacionado con la política hidráulica, algunas cuestiones relacionadas con el medio ambiente, pero eso quedó establecido. Nadie se puede llamar a engaño de lo que ha ocurrido después, pero también quedó claro que a la hora de resolver diferencias dentro del cuatripartito,
no se impondría el derecho de veto de nadie, sino que se impondría el criterio mayoritario del mismo. Por tanto, la unión de estaciones dentro del Gobierno ha salido adelante y han salido adelante algunas otras cuestiones que CHA y Podemos no comparten, pero que es que ya sabíamos desde el principio que no iban a compartir. Por tanto, nadie se puede llamar a engaño. Dígame, y ante esta realidad, sobre las dudas que asegura que plantea el territorio, ¿ve factibles unas Olimpiadas de invierno? ¿Ve factible recuperar la propuesta que usted mismo hizo después del desencuentro que existió con Cataluña y con el Comité Olímpico Español, poner en marcha unas Olimpiadas de invierno? Bueno, no sé si lo había llegado a decir públicamente, pero hace 3 o 4 semanas o alguna más me dirigía al presidente de la Generalitat y a la presidenta de Navarra para manifestar la disposición del Gobierno de Aragón a retomar ese proyecto cuando sea procedente. No obstante, señor Iturbe, permítame que le diga que, por suerte, en este momento Aragón tiene 2 asuntos como el de la nieve y el de la Romareda, que tienen su interés indiscutiblemente, pero están pasando cosas en esta comunidad autónoma infinitamente más importantes que estas 2. Por ejemplo, en este momento, Aragón, insisto otra vez, como empezaba esta conversación, ha encontrado el buen camino y está ante una legislatura, la que viene, que puede suponer la consolidación definitiva de un modelo que se ha revelado de éxito. Le he hablado del trabajo, de lo importante que tiene que ser la situación del concepto del trabajo y la valoración del trabajo en el centro de cualquier proyecto político, desde luego del mío. Y le paso a hablar ahora de las perspectivas que se le abren a la Comunidad Autónoma de Aragón con los 20.000 puestos de trabajo que se van a generar merced a las declaraciones de interés autonómico que en logística, en agroalimentación, en industria farmacéutica, en la economía de la nube, en este momento estamos tramitando y que vamos a ir viendo cómo se plasma y se concreta en el empleo en la próxima legislatura. Vamos camino, insisto, de ser líderes en creación de empleo. Vamos camino de ser la primera comunidad autónoma que que llegue al pleno empleo, la primera comunidad autónoma en calidad de vida, en igualdad, y vamos camino de ser líderes, y esto hubiera sido inimaginable hace algunos años, por eso lo hablaba de romper cristales, vamos camino de ser líderes en renovables. Eso, por cierto, nos va a permitir una posición envidiable en España. La normativa que hemos planteado para gestionar nosotros nuestras renovables, instando al Gobierno de España que cambie su propia normativa, nos va a dar unas oportunidades fascinantes. Vamos a dejar atrás definitivamente el colonialismo energético del siglo XX. Se ha acabado de depender de las grandes multinacionales del sector. Yo lo que quiero es empresarios de aquí. Quiero energía que sirva para alimentar la economía aragonesa, las casas aragonesas, para atraer industria. Y todo eso, insisto, nos va a situar en el centro de la atención de toda España. Insisto, esta legislatura que viene, todo esto que hemos estado trabajando estos años se va a hacer realidad, y eso es realmente lo que en este momento, por encima de todo, preocupa a todos los aragoneses y une a todos los aragoneses en torno a un proyecto compartido en el que, nunca me canso de decirlo, no es que sobre la izquierda ni sobre la derecha, somos necesarios absolutamente todos. Debemos alejarnos de los ruidos madrileños. Quien traiga a Aragón la crispación, el ruido a falta de otros argumentos, debemos rechazarlo absolutamente, porque creo sinceramente que nos ha sentado bien la autonomía y creo que hemos elegido el camino acertado. En la próxima legislatura hemos de culminar todo eso. Ojalá sea así todo lo que plantea. Decía que ojalá sea así todo lo que plantea, hablaba de las energías renovables, pero también están teniendo contestación en el territorio. ¿Hace falta una mayor regulación? ¿Hace falta un mapa eólico que de alguna forma ordene? Es cierto que también en el territorio se está quejando y expresa sus dificultades. Le podría decir aquello de que hacer una tortilla sin romper un huevo es absolutamente imposible. Pero es que en este caso concreto, el de las renovables, yo creo que estamos rompiendo muy pocos huevos, por no decir ninguno. Es verdad
que esta oportunidad que nos ha surgido, esta conversión de maldiciones bíblicas como el cierzo, el bochorno y el sol en verdaderas bendiciones, nos ha llegado de pronto a nosotros y a todas las comunidades autónomas. Lo ocurrido con la guerra de Ucrania ha acentuado el proceso de sustitución de las energías tradicionales por las energías blancas, por las energías renovables, y Aragón le está pasando el tren y desde luego no lo podemos perder. Muchas de las implantaciones eólicas o fotovoltaicas que han suscitado grandes polémicas eran proyectos que ni siquiera se han llegado a aprobar. No le negaré a usted que hubiera sido deseable una anticipación en la planificación, pero insisto, esto ha irrumpido en Europa entera y desde luego en Aragón también de una manera sorpresiva, y lo que no podemos hacer es hacer moratorias para la implantación de renovables y de molinos, porque los que no se pongan aquí se pondrán en Valencia, se pondrán en Castilla y León, se pondrán en otras comunidades autónomas. Atrocidades en Aragón desde el punto de vista medioambiental se cometen menos que en ningún otro lugar de España, porque las prescripciones medioambientales y el rigor con el que se aplican, desde luego, son de las más rigurosas de España. A veces, permítame que le diga, excesivamente rigurosas. Por tanto, creo que habrá que ir acotando de cara al futuro determinadas cuestiones que no están bien resueltas. Por ejemplo, la ley de la explotación familiar agraria ya impide que en terrenos de regadío se implanten renovables, porque no es cuestión de generar un sector económico a costa del perjuicio de otros, pero yo creo que sustancialmente las cosas se han hecho razonablemente bien, mejorables, sin ningún tipo de dudas. Y bueno, y además que, en fin, hay varios derechos en esta vida, y uno de los derechos es a constituir plataformas, que sería de nuestros congéneres si no crearan plataformas. Efectivamente, es un derecho constitucional y democrático expresarse así, no hay ninguna duda. Estas elecciones que ya se descubren a la vuelta de la esquina apuntan hacia los pactos, apuntan lógicamente hacia la necesidad de completar gobiernos. ¿Cómo ve a su socio del PAR? ¿Qué futuro le augura? Pues lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Hay dos partidos a los que les deseo lo mejor, pero no por que los esté captando para ser socios míos en el futuro, sino porque creo sinceramente que los necesita España y los necesita Aragón. Esos dos partidos son el PAR y Ciudadanos. Si la política aragonesa en general se ha producido en términos de moderación, de acuerdo, de transversalidad, y eso ha sido un buen camino, ha sido fundamentalmente porque había un partido que era el PAR. Ha habido alguien que desde fuera y otros desde dentro se han empeñado en acabar con este partido. Afortunadamente no han podido acabar con él, y de verdad les deseo lo mejor en las próximas elecciones, igual que se lo deseo, sinceramente también se lo digo, a Ciudadanos. Han sido objetos los dos de unas OPAs hostiles absolutamente indecentes que han estado a punto de acabar con ellos, pero han tenido el arrojo, la osadía de recomponerse y de presentarse a las elecciones. Sinceramente les deseo lo mejor. Usted también tuvo la gallardía política, vamos a llamarlo así, de mantener a Arturo Aliaga como vicepresidente después de que los tribunales anulasen el Congreso donde él había salido elegido presidente. ¿No fue una decisión arriesgada? En absoluto. Yo no mantendría en mi gobierno a un consejero o a una consejera incurso en una causa de corrupción personal o de demostrada ineficacia o inutilidad en el ejercicio de sus funciones. Yo tengo unos consejeros y unas consejeras absolutamente profesionales, absolutamente capaces, absolutamente útiles y decentes a carta cabal y sin ningún tipo de tacha, incluida el señor Aliaga. Hay otra variable en esta ecuación, que es Teruel existe, que está muy presente. En Teruel existe hemos pasado de escuchar las declaraciones y la ley textualmente. En Teruel existe como los perros y las serpientes. Esa es una frase suya. Teruel existe como los perros y las serpientes, a que en este momento se le cualifica como un partido de izquierdas con el que, lógicamente, se puede entender. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con cuál de las dos versiones nos quedamos? Esa fue una frase desafortunada mía, pero que además no quería decir que ellos fueran perros y serpientes. Yo quería decir que Teruel existe como provincia como existen los perros, las serpientes, según algunos dios, en fin, eso es lo que quería decir exactamente.
Yo apuesto por la gobernabilidad y por la gobernanza en torno a grandes partidos. Yo soy un declarado partidario del bipartidismo y de la existencia de partidos bisagra que compensen mayorías del Partido Socialista o del Partido Popular sin que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular tengan que recurrir a Vox, Bildus, Esquerras y demás familia. Y soy partidario de que la política esté lo menos fragmentada posible. ¿Qué pienso de Teruel Existe? Que es un partido surgido de una tierra que es muy reivindicativa y que en un momento determinado vieron que por imperfecciones del sistema político español los vascos y los catalanes se las llevan crudas cuando el PP o el PSOE están en minoría. Y dijeron, si lo hacen los vascos y los catalanes, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Con lo cual, su origen es absolutamente legítimo, impecable desde el punto de vista de la defensa del territorio, y yo solo discrepo con ellos en una cosa, que ellos hacen una valoración muy injusta de lo que han sido 40 años de autonomía, que han sido magníficos para Aragón y particularmente para Teruel, y piensan que todo está por venir. Yo creo que hay mucho por venir, pero que hay mucho hecho. Esa es la principal discrepancia que yo tengo con Teruel Existe, que por cierto, al frente del mismo hay un hombre de trayectoria de izquierdas y creo que su base electoral es fundamentalmente una base de izquierdas, que habría muchas cosas que no entenderían si se llegaran a producir. En una democracia deliberativa como la nuestra, algo que usted siempre defiende, también usted es un amante de la transición, lo ha dicho por activa y por pasiva, los debates son fundamentales, y más en democracia. ¿Veremos un debate electoral cara a cara Javier Lambán, Jorge Azcón? Pues a tenor de lo que voy viendo que está pasando en toda España, no va a haber ni un solo debate cara a cara de ningún presidente autonómico con el pretendido líder de la oposición, ni por parte de presidentes del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, López Miras, ni por parte de presidentes del Partido Socialista. En mi caso concreto, yo entendí que era algo que se tenía que dilucidar en el terreno del acuerdo. A mí, evidentemente, debatir con el señor Azcón, con el señor... con cualquiera de los líderes políticos, con el señor Alberto Izquierdo, no tengo ningún problema, aunque he de decir que después de lo que ha pasado en Aragón, si después de que el señor Azcón haya intentado aniquilar a Ciudadanos y al PAR, yo los remato privándoles de un debate, le estaría haciendo un flaco favor a la autonomía y a la democracia en Aragón. Entonces, ¿habrá apuesta más por un debate a 9? Que fue lo que pasó en las últimas elecciones y lo que va a pasar en todas las comunidades autónomas de España. Pero con ese valor diferencial que usted siempre aporta, con esa personalidad y ese valor diferencial que usted siempre aporta, la verdad es que los aragoneses estaríamos encantados de poder no solamente disfrutar de un único debate, sino poder disfrutar de varios debates. Heraldo está dispuesto, lógicamente, a organizar un debate e invitarles a las 9 candidatos, incluso el cara a cara. Les gustaría a los del PSOE y a los del PP, pero a los de Ciudadanos y a los del PAR, por ejemplo, no. Y yo quiero que los hipotéticos votantes del PAR y de Ciudadanos estén en igualdad de condiciones a la hora de saber lo que sus actuales líderes plantean. Hará campaña con Lola Ranera, lógicamente. ¿Cómo ve esa campaña municipal? A lo Arturo Aliaga iba a decir of course, efectivamente. No solo voy a hacer campaña con Lola Ranera, sino que la estoy haciendo ya, estoy recorriendo con ella los barrios. Y, por cierto, si ya tenía claro que Lola Ranera era una mujer de una capacidad política y de un compromiso con la ciudad absolutamente envidiable, viéndola desenvolverse por los barrios me estoy quedando al helado, literalmente. Me parece una mujer fascinante y con unos encantos políticos irresistibles para que la ciudad la vote. Y ella no representa un proyecto floral, y cuando digo floral me refiero a un proyecto basado exclusivamente en poner macetas y flores. Ella representa realmente un proyecto de ciudad. Ella representa un proyecto de ciudad que quiere situar a España, a Zaragoza, a la cabeza de las ciudades líderes de España,
pero que se preocupa sobre todo de los zaragozanos, de las clases medias y trabajadoras, y que se preocupa, como jamás he visto a nadie, de los barrios. Insisto, la he acompañado en un par de ocasiones, lo seguiré haciendo, porque primero creo que es mi obligación y segundo aprendo y tercero me lo paso bien. Es importante que matice, porque evidentemente estas declaraciones que me acaba de trasladar ahora mismo, hace unos días se trasladaron, que molestaron muchísimo a la candidata del Partido Popular, Natalia Lachueca, que lo acusó usted de machista. No, pero el que le dijo florero a raíz de mis declaraciones no fui yo, fue el señor Azcón. Yo me limité a hablar de un proyecto floral. Defíname lo que es el transfugismo para usted. El transfugismo es llegar a obtener un cargo público con las siglas de un partido, a mitad de recorrido dejar de pertenecer a ese partido y mantener el cargo público. Así de sencillo. Porque normalmente, y mientras no cambia el sistema electoral, uno no está en una lista porque haya nacido tocado por los dioses para estar en la lista, ni por sus méritos, ni se hace en oposición, ni nada por el estilo. Se está en una lista porque la dirección del partido ha decidido incluirte en una lista. Por tanto, si decides dejar el partido, si eres una persona honrada y decente, lo que tienes que hacer es dejar inmediatamente el cargo público. Llevamos ya una hora larga de conversación y, lógicamente, tenemos que ir terminando. Yo estoy encantado. No, pues si la gente está satisfecha, tiramos. Porque, lógicamente, ya sé que usted me encanta, perdón, ya sabe que me encanta poder hablar con usted. Y me viene a la cabeza un tema, cuando hablamos de temas y de olvidos, ¿qué le pasó el otro día en el acto de las Cortes? Que a la hora de citar a todos los presentes, a todas las autoridades presentes, se olvidó de la ministra Alegría. Me olvidé de tres cosas. De Dígame. tres, y se lo voy a decir. Me olvidé de citar a la ministra Alegría, cosa que recompuse rápidamente, la fui a saludar, le pedí disculpas y le pedí por favor que nos hiciéramos una foto que ella colgó en las redes porque realmente fue un olvido imperdonable. En segundo lugar, me olvidé de citar a Ara Malikian, algo que también lamenté muchísimo. Y tercero, mientras iba de Gea a Zaragoza por el camino, que es donde yo me encuentro con mis ideas más inspiradas, si es que alguna vez tengo alguna idea inspirada, se me ocurrió una cita de Manuel Azaña, me la miré en Google y no se me quedaba en la cabeza y me la apunté en un papelito. Y el papel lo puse en el atril, pero como normalmente no miro el atril, se me olvidó la cita de Azaña. Cometí esos tres errores y los tres los lamento profundamente. En cualquier caso, no sé si fue el subconsciente o un olvido, como usted me está diciendo, pero ¿qué le pasa a usted con la ministra Alegría? Porque la relación que ustedes tienen no es una relación fluida. Mis relaciones con Pilar Alegría han tenido, en fin, altibajos como siempre tienen altibajos las relaciones entre las personas, pero quiero recordarle que Pilar Alegría fue mi secretaria de organización, Pilar Alegría fue mi consejera de Ciencia y Universidad. Yo he tenido algunas discrepancias con ella, pero le puedo decir, y se lo digo sinceramente, que en este momento mi relación, tanto personal como institucional, es perfecta. Es más, ella me ha planteado la posibilidad de hacer algún acto de campaña y yo estaré encantado. Pues, presidente Lambán, me quedo, si me permite, con la espina de no haberle conseguido convencer para que debata en Heraldo de Aragón. Aparte, me consta que existe el debate a 9 de la televisión pública, pero yo le sigo ofreciendo la posibilidad de que pueda debatir en Heraldo de Aragón los 9 candidatos, con usted presente, y si quiere un cara a cara con Jorge Azcón. Me quedo con esa pequeña espinita. Estoy absolutamente convencido de que ustedes serían absolutamente felices. Estoy convencido también de eso. Oh. En Heraldo de Aragón nosotros nos contentamos con poco. Ya sabe que habitualmente somos gente discreta y somos gente de, vamos, que con 4 gestos enseguida estamos satisfechos. Lo dejamos aquí. A todos los candidatos les digo lo mismo. Les deseo mucha suerte, que vaya muy bien, pero sobre todo siempre les pido responsabilidad. Muchísimas gracias. A ustedes.